Bueno, que el Señor les bendiga. Una vez más, pues, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta vez voy a leer en lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Y dice: porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. ¿Verdad? Aquí dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. ¿Verdad? En aquellos tiempos, cuando el pueblo vivía bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Los mediadores eran, ¿verdad?, como el rey, los profetas y los sacerdotes levíticos. Porque vemos un ejemplo cuando, ¿verdad?, el hombre de Dios llamado Moisés, que en la Biblia conocemos como Moisés, él intercedió, fue un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Porque dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, el pueblo de Israel pecó contra el Señor al hacer el becerro de oro y comenzar a adorarlo. Cuando Moisés bajó y vio lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad?, Dios estaba enojado con el pueblo y comenzó a destruirlos. Y dice la Biblia que Moisés intercedió por ellos, diciéndole que perdonara a aquel pueblo, que es cierto que había pecado, pero si no has de perdonar a este pueblo, ráeme de tu libro, le dijo Moisés. Allí podemos ver que Moisés estaba haciendo el papel de ser un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Por eso en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 15 en adelante, Moisés les dice que de entre ellos, de entre sus hermanos, Dios levantaría un profeta como él, y todos debían de oír y obedecer a ese profeta. Él estaba hablando allí en un sentido profético, estaba refiriéndose esa profecía al Señor Jesucristo, que Él era el profeta que había de venir y a Él tenía que oír el pueblo de Israel. Era una profecía del Señor Jesucristo. Y vemos también, ¿verdad?, que en aquel tiempo los sacerdotes levíticos, ellos intercedían ante el pueblo cuando ofrecían sacrificios. En aquel tiempo estaba lo que se llamaba el día de la expiación, que era una vez cada año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por él y por los pecados del pueblo. Y todo eso era un símbolo del Señor Jesucristo, que ahora es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Verdad? Él es el que media entre Dios y el pecador. Por eso dice en la primera carta del apóstol Juan: hijitos, les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Allí vemos que Cristo dice que es el abogado, y que es un abogado el que lleva la causa de otro. Entonces Cristo Jesús ahora Él es el sumo sacerdote que media entre Dios y los hombres. Él es el abogado, porque Él es, ¿verdad?, el que ha llevado nuestra causa. Dios, como un Dios justo, está para sentenciar al pecador, pero Jesucristo está entre medio del Padre y los pecadores para mediar por cada uno de aquellos que se arrepientan y le entreguemos nuestra vida a Él. Hoy en día, ¿verdad?, para nosotros, o para la iglesia del Señor, mejor dicho, ¿verdad?, ya no hay sacerdotes, sino que dice el apóstol Pedro que nosotros somos un real sacerdocio. ¿Verdad? En aquel tiempo Dios había puesto los sacerdotes levíticos, se llaman levíticos porque era de la tribu de Leví, porque el pueblo de Israel se
se conformaba por 12 tribus y entre ellas estaba la tribu de Leví. Y de allí habían salido los sacerdotes que servían al Señor. Pero ahora, ¿verdad? Ya no tenemos sacerdote. Cuando Cristo vino, murió, resucitó al tercer día, Él se convirtió en ese sumo sacerdote que es el que intercede por los pecadores ante el Padre. Ahora, dentro de la iglesia del Señor, la Biblia dice, habla de 5 ministerios, que dice que es el de, ¿verdad? Primeramente apóstoles, dice que puso profetas, puso evangelistas, puso pastores y puso maestros. Y también la Biblia habla de ancianos, de diáconos, ¿verdad? De obispos, que en este caso pues es el mismo trabajo del anciano en tiempos de la iglesia del primer siglo. De esos son los hombres, esos son los cargos que Dios ha dado hoy para los que dirigen la iglesia del Señor. Ya no hay sacerdotes como en aquellos tiempos, como lo había en el pueblo de Israel, sino que Cristo, aquellos sacerdotes eran un símbolo, ¿verdad? Del real sacerdocio, del verdadero sacerdocio que Cristo Jesús iba a venir a tomar. Entonces ahora Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice el apóstol que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Verdad? En cuanto a la salvación, pues, ¿verdad? Hay, ¿verdad? 3 grupos que definitivamente, pues, ¿verdad? No pueden alcanzar la salvación porque no hay obra que el hombre pueda hacer para alcanzar esa salvación. Solamente esa se obtiene a través de un arrepentimiento y poniendo la fe en el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y uno de los grupos que se va a perder es aquellos que no quieren nada con Jesús, que se les hace el llamado, que oyen la palabra de Dios, pero no quieren oír ese llamado del Señor. ¿Verdad? Otro grupo que se va a perder son aquellos, ¿verdad? De que, ¿verdad? Están congregándose, están, ¿verdad? Siguiendo a veces religiones falsas, doctrinas falsas que circulan en este mundo, porque no todo lo que, ¿verdad? Lo que se ve en este mundo en cuanto a religión, todo es verdad. El Señor dijo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ese es otro grupo que se va a perder, aquellos que, ¿verdad? Han creído, pero tristemente pues han creído en grupos que no tienen la verdad, en congregaciones que no conocen la verdad realmente del Evangelio, de la palabra del Señor. Y un tercer grupo que se perderá son aquellos que conociendo la verdad no la quieren obedecer. ¿Verdad? Conociendo realmente cuál es el camino verdadero, no quieren hacer caso a la voz de Dios. Por eso dice en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Verdad? Porque Dios todos los días hace el llamado, Dios todos los días espera al pecador para perdonarle. ¿Verdad? Y el cuarto grupo que será salvo son los que se llaman la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese nuevo pueblo redimido. Así es de que todo esto nosotros debemos de saberlo, debemos de entenderlo, que no hay otro mediador, no hay nadie que pueda interceder por nosotros, sino que solamente Jesucristo. Él murió, Él resucitó al tercer día, y solamente en Él está la vida eterna. Yo soy la puerta, dijo el Señor, el que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pasto, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, el que nadie viene al Padre si no fuere por mí. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor. Entonces solamente Cristo es el único camino de salvación, de vida eterna, donde el hombre puede encontrar el perdón de pecados y su salvación. Solamente Él, por eso dice en Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con
su sangre. Solamente Él es el único que puede mediar por nosotros delante del Padre, que es un juez justo, ¿verdad? Que castigará todo el pecado de este mundo, ¿verdad? Por eso, como decía, Dios, el Padre como el juez, está para sentenciar al pecador, pero Cristo está como el abogado para defender a todo aquel que cree en Él, porque esos pecados fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús cuando Él, ¿verdad?, hizo ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Así es de que no hay otro mediador, no hay nadie más quien pueda darnos la vida eterna, quien pueda salvarlos, solamente teniendo un arrepentimiento, obedeciendo la palabra del Señor y creyendo en el Hijo de Dios, bautizándolos como Él manda, ¿verdad? Porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces solamente el sacrificio de Cristo es aquel que pagó el precio por nuestra salvación. Así que el Señor les bendiga, les invito siempre a suscribirse a mi canal para que vean mis siguientes videos y que el Señor los bendiga a todos. Amén.